Bueno, compañeros, vamos a ver algo sobre Hibernate. Hibernate es un ORM, o sea, es un Object Relational Mapping. Es básicamente una técnica de programación para convertir los tipos de datos de una base de datos a un sistema orientado a objetos. En este caso, pues tenemos un entorno de desarrollo NetBeans 7.1. Ya previamente he tenido una base de datos construida. Esta está construida en Oracle. El esquema es Hibernate. Vamos a ver acá. En este momento ella no tiene nada, no tiene ninguna tabla puesta. Tampoco tiene triggers, no tiene secuencias. Esto es una de las ventajas de Hibernate. Vamos a trabajar con un entity. Vamos a trabajar con un valor que se llama generate value, con una anotación, perdón, que se llama generate values, que me permite hacer la secuencia. Bueno, entonces empecemos. Este no le puse nada de tablas porque precisamente ese es el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Desde acá, desde NetBeans, vamos a poder crear tablas hacia mi base de datos Oracle. Entonces empecemos, creemos un proyecto nuevo, proyecto web. Vamos a llamarlo Hibernate. Llamémoslo ejemplo. Bueno, ya como sabemos, trabajamos con el servidor Glassfish y sabemos ya que vamos a trabajar con un Java 6. Vamos a ponerle que trabajemos con Java Server Face y vamos a trabajar con Hibernate, obviamente. Acá vamos a escoger nuestro esquema, que como les había dicho al inicio va a ser Hibernate y le damos finalizar. Entonces por defecto nuestra aplicación va a generar, vamos a cerrar todo esto. Por defecto nuestra aplicación crea un archivo de configuración llamado cfgx.xml. Entonces ahí vamos a encontrar los datos de conexión hacia mi base de datos, como es también usuario, como es password. Bueno, vamos a encontrar acá unas propiedades muy interesantes, como lo son esta. Vale, tenemos, cerramos acá y vamos a trabajarlo como un thread. Bueno, ¿qué quiere decir esto de thread? Este thread me permite unir los métodos que voy a usar con mi Open Session con mi contexto actual. Ahorita vamos a ver un session, vamos a ver un Open Session, la diferencia también entre un Create Session, transacciones, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a hacer nuestro main test. Listo, acá tenemos otra línea. La llamamos Hibernate. Bueno, ¿y qué es lo que hace esto? Esto es lo que acá es donde nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con respecto a nuestra base de datos. En este caso le vamos a decir, listo, vamos a crear y eliminar, vamos a actualizar, actualizar. Por ahora, esta sería nuestra configuración inicial.
Vámonos entonces a meternos ya con la lógica de negocio. Vamos a crear una entidad por ahora llamada estudiante. Vamos a meter en un paquete co.edu.fus.entidades. Finalizamos. Entonces acá es donde vamos a empezar a jugar eh, como si estuviéramos haciendo una tabla en nuestra base de datos. Bueno, entonces esto tenemos que decirle que es un implements y que va a ser un serializable. Vamos a crear nuestros atributos que se van a convertir en nuestros campos en la base de datos. Pues por ahora trabajémoslo solamente con dos campos y este va a string y nombre. Entonces creamos nuestros constructores. Vamos a crear un constructor por parámetros, un constructor por defecto, nuestros métodos get, métodos getter and setter. Bueno, ya acá nos vamos a empezar a meter con los JPA. Vamos a llamar una notación que se llama entity, persistent entity. Esta notación es la que me permite a mí declarar las entidades para cada persistencia. Vamos acá a crear nuestro ID y nuestro generated value. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? El ID nos permite declarar la identidad para esta entidad. Y nuestro generate value pues simplemente va a ser el gestor de la secuencia. Es el que va a crear la secuencia. Este por defecto tiene una secuencia que empieza en 1, va a ser ascendente. Pero pues si lo queremos personalizar, ahí nos podemos meter más adelante con unas anotaciones chiquiticas que nos permite personalizar esta línea. Listo. Entonces, ya con este simple ejemplo podemos empezar a crear nuestra, nuestra tabla en la base de datos. Vamos a crear un util de Hibernate. Esto lo vamos a crear aquí por otros. Vamos a buscar acá Hibernate y vamos a decirle útil. Siguiente. Vamos a dejarle el mismo nombre por defecto. Vamos a dejarlo en otro paquete. co.edu.fus.util, llamémoslo útil y finalizar. Entonces esta clase es la que me permite interactuar con mis archivos con mis valores de Session Factory. Esto es supremamente fácil, ya vienen todos los métodos creados de mi Session Factory. Este es el que me va a permitir crear una notación, una sesión y cerrar una sesión. Lo vamos a empezar a usar de una vez acá. Vamos a crear un Java Class Main que también se puede encontrar acá en otros, en Java.
otros Java y vamos a crear un Java main class. Dejémoslo el mismo nombre, dejémoslo pues en el mismo paquete. Igual va a ser un ejemplo pequeño, un ejemplo sencillo. Entonces aquí vamos a empezar a jugar con esto. Vamos a crear, esto va a ser simple programación. Vamos a crear un objeto de tipo estudiante. Esto ya sabemos esta parte que es nuevo. Listo, vamos a darle un valor a este estudiante. Bueno, acá hay algo interesante. Vamos a ponerle un nombre. Acá no hay necesidad de ponerle el valor a este ID, puesto que cuando nosotros creamos acá el generate value, él mismo se va a encargar, acá, él mismo se va a encargar de llenar ese campo de allá dentro de la base de datos. Listo, entonces le damos ahí un dato. Vamos entonces a empezar a jugar con mi session factory. Creamos un objeto de tipo session factory. Vamos a decir new. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente una sesión. Vamos a crear una sesión para que me permita ingresar los datos y las modificaciones en mi base de datos. Acá también hay algo interesante con que yo me encontré. Esto lo vamos a llamar annotation configuration. Esto es un método que a su vez vamos a llamar un configure y vamos a llamar un build para crear la sesión. Bueno, yo me encontré con algo acá interesante y es que esto lo podemos poner también de esta manera, pero no nos va a funcionar sino dependiendo de la versión que tengamos de nuestro Hibernate. Es decir, que si no nos funciona con este método, entonces pues lo vamos a probar con este y obviamente pues importando las librerías que corresponden a Hibernate, que en este caso sería este. Pero entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Listo, nuestra siguiente línea. Entonces vamos a crear un objeto de tipo session. Y a este método le vamos a dar el valor de open session. Listo, aquí vamos entonces a darle session punto que comience una transacción. Bien, acá nos falta importar esto. Entonces vamos a importar, pero de tipo Hibernate, para que no nos vaya a causar acá problemas. Decimos que comience una transacción. Acá decimos este session. Vamos a salvar nuestro dato, que en este caso pues está en estudiante. Listo, vamos a darle algo muy importante que es mi session punto que me dé la transacción, o sea que me envíe la transacción y que me la confirme. Esto es básicamente SQL y vamos a cerrar la sesión, que cuando él termine de hacer todo eso pues que cierre la sesión. No, clear no, close. Listo, entonces guardemos todo esto. Vamos a construir y vamos a correr.